Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar conversando sobre lo que es la patología del síndrome del túnel carpiano, síndrome del túnel del carpo o por sus siglas STC. Vamos a comenzar como siempre pues a definir lo que es la patología. Para entender lo que es propiamente la patología tenemos que explicar un poco de anatomía, ¿ok? Y para ello vamos a empezar a platicar lo siguiente. Nuestra articulación de la muñeca está comprendida por el hueso del radio, que es un hueso que viene de lo que es el antebrazo o el brazo, y el hueso del cúbito. Bien, posterior a ellos vienen los huesos del carpo o huesos de la muñeca. Pero verdaderamente solo nos va a interesar para la explicación de esta patología la primera fila de los huesos del carpo, que está conformado por el escafoide, semilunar, piramidal y hueso grande. Bien, desde este primer hueso a este segundo hueso pasa un ligamento, ¿verdad? Conocido con el nombre de ligamento transverso del carpo. Entonces, si volteáramos esta vista y lo viéramos de frente, por así decirlo, vamos a tener que se ve de la siguiente manera. Tenemos la primera fila de los huesos del carpo y tenemos de punta a punta el ligamento transverso del carpo. ¿Ok? Esta estructura que se visualiza acá en el medio es lo que se conoce como túnel del carpo. Túnel por su forma y carpo porque se encuentra constituido por los huesos del carpo o la primera fila de los huesos del carpo junto con el ligamento transverso. Ahora bien, ¿por qué se llama síndrome del túnel del carpo? A través de este túnel, de este espacio que tenemos acá, van a pasar diversas estructuras. Vamos a tener el músculo de los flexores de los dedos, vamos a tener el cubital anterior, pero lo más importante, vamos a tener el nervio mediano. Bien, el nervio mediano pues es un nervio o un cablecito que tiene o conduce información nerviosa que parte desde nuestra zona del cuello o parte cervical, ¿verdad? Va a pasar por todo nuestro brazo, todo nuestro antebrazo, hasta que llega a nuestra manito. Bien, esto está un poco chueco, pero se supone que este es el pulgar y este es el meñique. Bien, entonces, vamos a empezar ya a quitar por acá. Bien, el nervio mediano viene desde entonces la zona cervical, como había estado conversando, y cuando llega a la mano, él se divide para el dedo pulgar, el primer dedo, el segundo dedo y un poquitico del cuarto dedo. Él es el encargado de brindar sensaciones nerviosas o sensaciones, pues de lo que es sensibilidad, dolor, temperatura, presiones, etc., a el hueso pulgar, el dedo índice, el dedo medio y el dedo anular, dedo 1, 2, 3, 4. Y básicamente este nervio pasa por la zona de la muñeca, pasa por esta zona acá, y el síndrome del túnel del carpo no es más que una compresión de este nervio a nivel del túnel del carpo. ¿Ok? Síndrome del túnel carpiano porque existe una inflamación, se inflama el ligamento transverso del carpo, entonces si él se inflama, ¿verdad? Empieza a ocupar más espacio del que debería ocupar y empieza a haber menos espacio para que pase este nervio. Y el nervio en este punto funciona como una especie de manguerita. Tenemos una manguera, ¿verdad?, que conduce información o conduce agua. Si nosotros pisáramos en este punto esta manguera, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? Pisamos la manguera y empieza a pasar menos agua justo en este punto donde existe la presión. Esto es exactamente lo que pasa en el síndrome del túnel carpiano. Existe una compresión del nervio mediano en el punto
o a través o en el momento en el que el nervio pasa por esta estructura y entonces empieza a llegar menos irrigación nerviosa y sensitiva a los 3 primeros dedos de la mano en su totalidad y una parte del cuarto dedo. Ahora vamos a hablar de las causas. ¿Qué es lo que genera la aparición de este síndrome o de esta patología? Primeramente, pues se habla en algunos estudios e investigaciones del sexo, ya que se dice que las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar el síndrome del túnel carpiano. ¿Esto por qué? Uno, porque normalmente somos las mujeres quienes realizamos mayores tareas manuales. Y en segundo lugar, se dice que esa constante inflamación y desinflamación de las partes blandas del cuerpo que se genera como consecuencia de la menstruación, ¿verdad? Causa o favorece que se acelere el proceso de inflamación del ligamento del túnel carpiano. Bien, otro factor de riesgo es la edad, ya que por supuesto, mientras mayor sea la persona, más posibilidades va a tener de desarrollar este síndrome porque ha acumulado a lo largo de los años movimientos repetidos, cualquier cantidad de enfermedades que haya venido arrastrando, cualquier tipo de movimiento o postura viciosa, en fin. Otro va a ser los movimientos repetitivos, ¿sí? Y esta es la causa más importante, ya que se dice que el síndrome del túnel carpiano está directamente relacionado a las actividades de tipo manual y de tipo repetitivas. Entonces, el caso de costureras, odontólogos, personas que realizan, por ejemplo, tareas de carpintería, peluquería, que para llevar a cabo, ¿verdad?, una labor tienen que, por ejemplo, estar constantemente moviendo la muñeca o realizando el mismo movimiento una y otra vez. Son personas que corren más riesgo porque siempre repiten lo mismo, siempre pues tienen una carga mayor acumulada allí, entonces esto va a predisponer a que la persona sufra esta condición. Ok, causa también pues la misma compresión por malas posturas. Ok, por ejemplo, una persona, una secretaria que al momento de escribir, por ejemplo, mantiene esta posición para escribir, ¿sí? Esta posición de la muñeca va a ocasionar una compresión innecesaria a nivel de la muñeca y posteriormente esto va a ir inflamando lo que es el ligamento transverso del carpo y posteriormente va a desarrollar esta patología. ¿Cuáles son los síntomas del túnel del carpo, el síndrome del túnel del carpo? Pues bien, primeramente, por supuesto, va a haber presencia de dolor. Dolor porque hay menos irrigación o transmisión nerviosa, entonces vamos a experimentar sensación de dolor. También vamos a experimentar una sensación de adormecimiento o sensación de hormigueo. Esta va a venir dado porque a través de nuestro nervio mediano ya no se conduce la misma cantidad de información que se transmitía anteriormente. Recuerden lo que les dije, el ejemplo de la manguerita, ¿sí? Si presionamos la manguera en el punto medio, de ese punto en adelante ya no va a haber tanta transmisión nerviosa, ya no va a haber tanto flujo. Entonces, como no llega suficiente información, nuestras manos se duermen. Recuerden que les dije que el nervio mediano inerva el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio y una parte muy breve del dedo anular. Entonces, este hormigueo, ¿verdad?, va a prevalecer en estos dedos. Este hormigueo también es importante que diga, va a ser mucho más intenso por las noches. Inclusive las personas en ocasiones manifiestan que se levantan por las madrugadas porque se les duermen las manos a tal punto que verdaderamente les duele muchísimo y se despiertan del dolor. Este adormecimiento o hormigueo también va a ser mucho más intenso por las mañanas, recién la persona se despierta. Otro síntoma bastante característico del síndrome del túnel carpiano es la debilidad que va a existir en la mano. Bien,
Si perdemos irrigación o transmisión nerviosa hacia la mano, ya no va a llegar la misma cantidad de información hacia nuestros nervios. Esa información de tienes que cerrar la mano, contrae, etc. Entonces, muchas veces estas personas que presentan esta patología tienen accidentes porque se les deslizan objetos de las manos. Yo puedo estar agarrando un vaso de vidrio, ¿verdad? Y el mismo se me suelta de la mano, se me desliza, tal como si tuviera yo una especie de aceite en las manos y simplemente el vaso se desliza y se cae, aunque yo no lo quiera, ¿verdad? Porque esto se debe a la falta de irrigación, o no de irrigación, a la falta de transmisión de estímulos nerviosos que dejan de llegar a la mano, y entonces hay puntos en los que se baja el breque, por así decirlo, no pasa nada por esa manguerita y se le caen los objetos a las personas de las manos. Estos son principalmente los síntomas. Ahora, por último, vamos a hablar de lo que es el tratamiento. Vamos a tener dos tipos de tratamiento. Vamos a tener el tratamiento quirúrgico, que va a consistir simple y llanamente en liberar la tensión que existe en el túnel del carpo, ¿verdad? Vuelvo a dibujar la estructura que dibujé la primera vez, la primera fila de los huesos del carpo, ¿verdad? Y tenemos el ligamento transverso del carpo que va de cabo a cabo. Si esta tensión o si este ligamento, ¿verdad?, se inflama y empieza a ocupar más espacio del que debería, pues van a realizar simplemente una incisión, ¿verdad?, justo en este punto de la mano, no sé si se ve mucho por aquí, pero bueno, y van a cortar esto acá, ¿sí? Van a cortar esto para liberar la tensión y que el nervio mediano que debe estar pasando por este punto se libere de tantas tensiones y libere pues el dolor, deje de haber hormigueo, deje de haber pues todos los síntomas, que ya hemos estado mencionando anteriormente. En este caso, que tengamos pues un paciente que haya sido trabajado por medio de una intervención quirúrgica, los objetivos de tratamiento van a ser manejo de la cicatriz, ¿verdad? Hay que masajear la cicatriz para evitar adherencias. Se tiene que trabajar primeramente el edema, porque va a haber muchísimo edema, muchísima inflamación, porque es una mano que ha sido sometida a una intervención. Posterior a eso, hay manos inclusive que tienden a perder la amplitud de movimiento articular. Entonces, otra cosita que vamos a trabajar es la recuperación de los movimientos o de la amplitud de movimiento articular de esa muñeca. En los casos en los que haya pérdida de fuerza muscular, hay que trabajar el aumento de la fuerza muscular, o si no ha perdido fuerza muscular, mantener la fuerza muscular que ya existe. Y realizar ejercicios de deslizamiento tendinoso con plastideos, con telas, ejercicios muy pasivos. Y bueno, lo que es la parte del edema, trabajarlo con actividades que se encuentren por encima del nivel del corazón para ayudar al retorno venoso. Una segunda o un segundo modo de intervenir el tratamiento del síndrome del túnel carpiano es el tratamiento conservador o tratamiento por rehabilitación, ¿verdad? Primeramente, si no hay intervención quirúrgica, no hay que trabajar edema, no hay que trabajar cicatriz, pues lo que vamos a trabajar es ayudar por medio de ejercicios de deslizamiento tendinoso a que se libere la tensión que ya existe en ese túnel. Entonces trabajamos ejercicios de deslizamiento tendinoso. Estos ejercicios se pueden conseguir pues cuáles son a través de internet y simplemente van a ayudar que el nervio mediano se desplace de lado a lado a través del túnel del carpo para liberar la tensión en caso de que exista en un punto específico. Bien, vamos a trabajar lo que es la fuerza muscular para fortalecer la musculatura que se encuentra pues afectada, que se encuentra en la zona, para evitar accidentes por pérdida, debilidad, pérdida, o sea, que se caigan objetos, lo que ya había mencionado con anterioridad. Y vamos a trabajar lo que es la sensibilidad. En el punto anterior se me olvidó mencionar que si la cicatriz está hipersensible, hay que trabajar la sensibilidad. Y si está hiposensible, pues igualmente hay que trabajarla del modo que ya conocemos,
Cuando estamos hipersensibles empezamos de texturas más finas a texturas más gruesas y viceversa. Pero básicamente el tratamiento de rehabilitación, cuando es conservador y sin intervención quirúrgica, es mucho más sencillo, aunque verdaderamente hay personas que consideran que obtienen mejores resultados al someterse a una intervención quirúrgica, así como también he tenido casos de personas que se someten a una intervención quirúrgica y los síntomas desaparecen por un tiempo, pero prevalecen, así como personas que inclusive después de la operación no sienten ninguna mejoría. Alguna recomendación que puedo hacer y que está científicamente comprobado, y inclusive hay estudios que avalan esta teoría, el yoga es muy bueno, ¿verdad?, para aliviar la sintomatología del síndrome del túnel carpiano, ya que normalmente las posturas o la forma de colocar las manos al realizar pues esta disciplina ayudan a estirar el nervio y a liberar la tensión que existe dentro del túnel. Pues bueno, este ha sido todo el video de esta semana. Espero que les guste, déjenme sus comentarios si tienen alguna duda, pues estoy a la orden para cualquier cosa y nos vemos pues en un próximo video. Cuídense mucho.